Lesio, octava parte. ¿Recuerdas a Mauro? Claro. Unas semanas antes que te recomendara al optometrista, soñé con él. Soñé muchas memorias y desperté sudando. No me lo pude quitar de la cabeza. Pensé que ya lo había sanado. Pensé que ya había pagado la factura de su muerte. Pero al parecer, mi subconsciente piensa distinto. Volví a meditar por las mañanas y al ir a la iglesia por las tardes. A correr entre espacios libres, a comer sano, a salir más. Todo para poder extraer de mi mente las memorias de Mauro. Pero no pude. Le conté a mi hermana un día que me sentía muy mal y los niños estaban con la abuela paterna. Ella había superado una depresión intensa hacía unos años y al parecer me vio devastada. Pues escribió de memoria una lista de instrucciones y me la dio. Toma, Me dijo. yo fui con él hace algunos años para poder sanar lo de mi marido. Puede que te ayude, pero por favor, sé precavida y no te ambiciones. El costo es bastante alto. Trata de pagar lo menos posible. Fue así como llegaron a mí las instrucciones para llegar al consultorio que ambos conocemos. El último día que nos vimos en la oficina, Jonathan, te escribí las instrucciones con la misma caridad con la que mi hermana lo había hecho conmigo. No obstante, no sabía en lo que me estaba metiendo. Esa misma tarde que te di la nota fui a mi supuesta cita con el optometrista. En realidad, no tenía cita. Solo lo había dicho para que te animaras a ir. Te veías tan decaído, habías caído en una amargura prematura. No podía verte así y quería hacer por ti lo que habías hecho antes tú por mí. Llegar a aquel sitio oculto me causó gran confusión, pero una gran curiosidad me insistía a continuar. Era como cuando ocurre un accidente atroz frente a ti y sabes que está mal mirar, pero obedeces esa parte oculta, vergonzosa del ser humano que sucumbe al morbo y a lo prohibido. Me da incluso vergüenza admitirlo, pero la sensación de descubrir aquello oculto me atrajo por el hecho de sentir que podía manipular lo que había pasado con Mauro. No solo sanarlo, sino cambiarlo. ¿Hasta dónde llega la soberbia del ser humano, no? Por supuesto. Eso no lo pensé de camino a aquel lugar, sino que en todos estos días que lo único que tuve fue tiempo para pensar dentro de esta nueva oscuridad. Jonathan había sentido lo mismo. Esa atracción oculta por poseer lo que es invisible para los demás. Luego había creído que por verlo podría cambiarlo, siendo ahí donde todo comenzó a deteriorarse. Esa ilusión de poder y control que hace que los más intrépidos caigan en su juego y se pierdan. Al llegar al sitio pensé que era muy bonito, simpático. Sin embargo, al entrar y ver a aquel hombre me sentí profundamente intimidada y nerviosa. Nunca había visto a alguien así. Me avergüenza admitir que me inspiró asco y aversión, pero pensando que sería víctima de alguna enfermedad extraña, decidí cerrar el negocio rápido cuando fui por segunda vez. Si estás ahora aquí, así supongo que me viste. Sí, lo hice. Después de ir a aquel sitio,
vine aquí. El contrato dice que solo funcionan donde estuvo la persona o la situación a ver. Así que este sería el sitio donde Mauro había pasado sus últimos años. Abrir esta puerta me costó un gran esfuerzo. Cuando entré, no me coloqué los anteojos de inmediato, sino que exploré el departamento. Toqué todo, moví todo, olí todo. Me pasé hasta llegar a la habitación donde dormíamos y encontré sobre el tocado mi antiguo anillo de compromiso. ¿Y por qué no lo llevas? Creo que lo perdí en medio de la catarsis. En fin, después de un par de horas, me senté en el sofá frente a la entrada y me coloqué los extraños anteojos que tienen un estilo ochentero. No sé por qué. Al principio no pasó nada, pero luego se abrió la puerta y me quedé helada. Por la puerta iba entrando yo. Estaba yo frente a mí misma. Me quedé quieta, estupefacta. La otra Lisa me saludó con calidez y me dio un pequeño beso, preguntándome sobre mi día. Fue ahí que me percaté que yo era Mauro. Seguí la corriente y los anteojos me decían qué decir, a dónde ir, cómo actuar. Como si fuese un espectador en un cuerpo falso. Recordé nuestras rutinas y pude sentir lo que sentía Mauro, cómo veía las cosas, cómo pensaba. Una experiencia que no puede ser expresada. Supe que me amaba. Supe la manera tan hermosa en que me veía. Los siguientes 2 días dejé que los anteojos ocuparan mi cuerpo. Deambulé por la ciudad haciendo cosas que él haría. Incluso fui al taller, que afortunadamente ya no existe, y en su sitio hay una escuela barata de música. Hice todo lo que Mauro había hecho en su último día. Incluso había ido a comer lo que le gustaba. Experimenté un sabor diferente de las mismas cosas que he probado yo misma. En las tardes veía y pasaba el tiempo con la otra Lisa. Inclusive, un día hicimos el amor. Fue muy extraño acostarme conmigo misma, si así lo quieres ver, pero maravilloso saber cómo me veía él, muy distinto a cómo me veo a mí misma. Por la tarde del tercer día volví a casa, me quité el casco ficticio de motocicleta y en mi celular invisible leí un mensaje de la otra Lisa que decía que dormiría con su amiga Hannah porque se le habían subido las copas. Mauro se rió, es decir, yo me reí y respondí el mensaje con símbolos de amor y risa. Todo iba normal. Una noche normal de un muchacho solo. Todo en el suelo, consola encendida y a jugar, tomando una cerveza y comiendo comida oriental de microondas. Fue maravilloso sentirme como él, disfrutar como un muchacho normal, saber qué se siente ser Mauro. No me arrepentiré jamás. Jugaba despreocupada mirando una televisión que en realidad estaba apagada, pero en mi realidad estaba encendida de adrenalina. Hablando con los amigos de Mauro por auriculares, de pronto tocaron la puerta. No tocaron. Golpearon muy fuerte y con mucha insistencia. Al principio pensé que habían sido los disparos en el juego, pero el golpeteo insistió, así que tuve que ir a la puerta. Por la mirilla alcancé a ver a 2 hombres con cascos de motocicleta. Abrí la puerta instintivamente, como lo hizo Mauro en aquel tiempo. Se trataban de 2 amigos del taller, algunos años mayores que él. Nos recordaba de algunas reuniones. Mauro y yo teníamos vidas muy distintas.
entre ellas el estilo de amistades. Los hombres entraron rápidamente cerrando la puerta. Parece que sabían que yo no estaba en casa. Ambos estaban muy ebrios. El aroma era insoportable y tambaleaban con violencia. Mauro, es decir, yo, les decía que se fueran, que andaban mal, pero ellos decían con palabras arrastradas que les debía dinero, una cantidad muy grande. La situación se tornó violenta y dolorosa, siendo sometida contra el suelo y golpeado mientras me exigían dinero. Al parecer los anteojos te hacen experimentar la situación completa, pues sentí las costillas romperse y la humedad de la sangre manando de mi cabeza. La golpiza fue liderada por la deuda de Mauro con aquellos amigos desletables e irresponsables y por el grado tan alto de alcohol y otras cosas que habían consumido. Me golpearon tanto que perdí el conocimiento cuando una superficie de algo me golpeó repetidas veces la cabeza. No sé cuánto tiempo después perdí el conocimiento, pero cuando desperté todo estaba en penumbras y me encontraba justo donde aquellos hombres me habían dejado. Ya no era Mauro, sino era yo. En tiempo presente. Ya no estaban los anteojos ni mi vista. Pero al menos sabía la verdad. Pues supe que a Mauro lo habían matado los dos imbéciles que llevaban al taller, aunque habían sido sus amigos durante años. Jonathan permanece en un solemne silencio, prestando atención a cada palabra que dice su amiga. Cuando reconocí el cuerpo, recuerdo haberlo visto sumamente golpeado y quemado. Lo hicieron parecer como si hubiese tenido un accidente en motocicleta, pues también había aparecido al lado de su cuerpo quemado. Todo fue borrado y yo seguí mi vida tras la investigación mediocre de las autoridades, buscando insatisfactoriamente un arguido tras el cual mantener el caso. Saber lo que sintió Mauro no me devolvió nada, solo me quitó más. Pude haber seguido mi vida, haber sanado, pero decidí mal. Ahora seré ciega mientras viva. Por favor, Jonathan, aléjate de ese lugar. Devuelve los anteojos. No vale nada la pena. Puedes meter a la cárcel a esos imbéciles. Y lo haré. Pero tú no puedes hacer nada por Ricardo. Tan solo sigue tu vida. El silencio de Jonathan nuevamente se posa sobre la mesa. He roto unos anteojos. Confiesa Jonathan afligido. Mi tiempo está contado, pero puedo utilizarlos correctamente. No, Jonathan. Aléjate de eso. Le suplica a Lisa tomando con más fuerza su mano. Te lo suplico. Suplicar es lo que había hecho Jonathan con Ricardo. Todos actuamos siempre de forma egoísta, pensando que nuestras acciones solo nos perjudican a nosotros, orillando al siguiente a actuar aún más precipitadamente. Lo siento, Lisa. No, Jonathan. Te lo ruego, te lo suplico. Gime Lisa, histérica. No te vayas. Resolvamos esto aquí. Promete que solo regresarás esos anteojos. Lisa permanece a la mesa, escuchando los movimientos de Jonathan que le preparan y dirigen a la puerta. Debo salir, pero volveré. Veremos cómo arreglar esto. No salgas. Tu teléfono está cargado. Si me necesitas, solo pídeselo al servidor. Si me llamas para convencerme, dejaré de venir. Tranquila, Lisa. Todo estará bien. Ignorando las súplicas de Lisa, Jonathan sale del departamento dirigiéndose nuevamente hacia aquel establecimiento al que extrañamente parecía
no oír nadie más. Al parecer es imposible memorizar las instrucciones para llegar al establecimiento del optometrista, por lo que Jonathan se apresura a seguir las direcciones hasta llegar a aquel sitio y entrar decididamente, esta vez lleno de ira. ¿Qué quieres? Quiero que le regreses los ojos a Lisa, hijo de puta. Toma al anciano por el cuello, el cual se mantiene impetérrito. ¿Qué quieres ver? Quiero que le regreses los ojos a Lisa, cabrón. Sin inmutarse, el anciano alarga su mano y entierra una larga uña en el cuello de Jonathan, traspasando la piel como aguja y apretándole la garganta. Jonathan exclama de dolor y se tambalea hacia atrás mientras se toma el cuello con ambas manos, corroborando un inmediato brote de sangre en su piel. ¿Qué me hiciste? ¿Qué quieres ver? Quiero que esto acabe. Extrae de su bolsillo los anteojos de la niñez y los coloca fuertemente, pero no tanto para dañarlos en el mostrador. Toma, no los quiero. Lo regreso. Devuélveme mi tiempo. El tiempo es un valor. No le pertenece a nadie. Solo es prestado. Tú has intercambiado el tuyo por lo que nadie más puede obtener. Firmaste un contrato. Destruiste unos anteojos. Tu tiempo. Muestra una sonrisa como la del chiflado, una larga fila de dientes diminutos, enfilados macabramente. Está contado. Jonathan transpira mientras trata de mitigar por presión el dolor de la garganta. Al parecer, no hay manera de salir de ahí. No puede escapar a lo que sea que provoquen los anteojos. Quiero ver de dónde vienes, hijo de puta. Contesta acercándose al mostrador, sudoroso y agresivo. El hombrecillo impetérrito extrae de debajo del mostrador un contrato rojo en el cual aparece una larga fila de casillas y filas y una línea de firma al final. ¿Qué es esto? Está vacío. ¿Qué debo pagar por él? Para ver primero hay que ver. No puedes ver lo que yo, si no has visto lo que he visto yo. ¿Qué quieres ver? ¿Y cuál es el pago? Tu tiempo está contado. Jonathan, sintiendo una ráfaga de furia y confusión, sube al mostrador y atesta un golpe al anciano, el cual se tambalea y cae de lado, golpeándose la cabeza contra el mostrador y cayendo inconsciente. No firmaré nada. Todo esto es un truco. No harás más daño, anciano de mierda. Jonathan salta del otro lado del mostrador, se apronta y toma una caja de cartón que encuentra bajo del mostrador y comienza a abrir las vitrinas y echar dentro los anteojos. Sube las escaleras y arroja los anteojos desde la altura hasta que caen sin cuidado dentro de la caja. El anciano no ha despertado. Sin embargo, no se muestra sangre alrededor, por lo que Jonathan piensa que no lo ha dañado. Arroja cada lente hasta llegar al centro de las repisas, donde una vitrina distinta a las otras en luz y color no se abre al forzarla. Lo intenta de muchos modos, pero aquella vitrina no se abre. Dentro, unos anteojos conformados solamente por las patas laterales, sin el armazón completo y aparentemente sin cristales, se sujetan por una delicada base de cristal, no de madera. Jonathan queda embelesado, como un animal viendo carne, hambriento de lo que aquellos anteojos le podrían mostrar, pero no puede abrir la vitrina. La golpea, trata de meterle las llaves en las aristas y bordes,
Estrella un pisapapeles de metal contra el cristal, pero nada funciona. Cuando arroja el pisapapeles al suelo, se percata que el anciano no está. Mira en todas direcciones, pero ha desaparecido. Sin más tiempo que perder, Jonathan termina de embutir en aquella caja todos los anteojos. Baja y la cierra y se echa a correr como puede afuera del local, temeroso a que alguna fuerza extraña lo aceche en su huida. El sol exterior lo ciega, percatándose que la puerta trasera esta vez lo ha expulsado en algún sitio cerca del área natural de la ciudad. Se echa a correr sin más, embriagado por la adrenalina. Suda como nunca lo ha hecho en su vida. En la primera oportunidad, donde la realidad presente le alcanza, pide un taxi que lo deja frente a su departamento. Entra exasperado, abre la caja y la voltea sobre la alfombra de su sala, generando una lluvia de más de 300 anteojos distintos. Al mirar aquellas piezas, Jonathan se sorprende salivando y se echa al suelo, como si fuese un animal tomando el armazón que le quede más cerca. Unos anteojos amarillentos se entrelazan entre sus dedos temblorosos que coloca sobre su nariz. Su excitación lo obliga a levantarse y mirar en todas direcciones para notar la realidad en la cual se ha sumido. Se percata entonces que aquellos anteojos lo hacen mirar en tonalidades grises, bajo una percepción cóncava que abarca más espacio que la mirada normal. Todo se ve más nítido, con más enfoque, como si fuese un superhumano. Lentamente siente la necesidad de salir a la calle, dejando la puerta abierta como si no hubiese salido en años. Observa a las personas con incómoda atención, siguiendo a cada uno con la mirada desde que le alcanza la vista hasta que desaparece, recibiendo maldiciones y miradas extrañas ante su actitud. Luego ve a una bestia horrible caminar al lado de una persona, un cuadrúpedo peludo con ojos de demonio que no duda en ladrarle. Completamente asustado, vuelve dentro del departamento, habiendo sido juzgado por el dueño del monstruo. Se quita los anteojos y atisba por la ventana para comprender que aquel monstruo, visto sin los anteojos, sería un perro normal. Había probado la percepción de un gato. Una emoción poderosa lo embriaga y toma otros anteojos. Al colocarse estos, no puede levantarse, arrastrándose en manos y rodillas por el suelo como un cuadrúpedo. Babea y poco a poco va perdiendo control motriz, claridad, y todo comienza a verse enorme y brilloso. Mete todo lo que puede a su boca. Diversos objetos le llaman tanto la atención que va de uno en otro, completamente absorto por su belleza y complejidad. Por accidente se topa de cabeza con la isla de la cocina y se echa a llorar, perdiendo los anteojos que se le caen hacia atrás. Sin duda, era la percepción de un bebé. Otros más que le sumen en una sensación aún más ajena. Un pensamiento complejo se artería en su mente, haciéndolo sentir abrumado, receptivo, confundido y emocionado al mismo tiempo. Su alrededor obtiene otro matiz, como si todo fuese más importante de repente. Se siente gordo, cansado, pero al mismo tiempo recupera un ánimo extravagante. Una sensación de hablar le sorprende como si de repente tuviera la necesidad de hacer una llamada para compartir su día o hacer cosas en compañía de otras personas que se sintiesen igual. Aún así, experimenta una dualidad sobria entre la preocupación y el gozo. Pensaría que aquellos anteojos le muestran una ínfima preocupación de una madre mayor, cansada y al mismo tiempo llena de entusiasmo. Otros más, anteojos que le hacen sentir como adolescente, como adulto joven,
Luego se topa con unos que lo hacen sentir como un perro. Siente la necesidad de probarlos en el exterior. Toma una mochila y embute en ella todos los anteojos para luego salir disparado a pedir un taxi que lo lleve al parque más grande de la ciudad, muy cerca de donde lo había expulsado la puerta trasera del local. El sol está cayendo lentamente, así que el ambiente adquiere aquella tonalidad de colores rosado pastel y anaranjados león, amalgamándose en una bóveda de sensaciones y experiencias. Sale disparado del taxi casi olvidando pagar y corre hasta la orilla de un lago cercano en un espacio donde puede estar casi solo, aunque rodeado a la distancia por muchas personas y animales que disfrutan de una tarde de naturaleza en medio de la urbe enloquecida. Extrae entonces los anteojos que le hacen sentir como un perro y se deja llevar por aquella sensación, permitiéndose ser juzgado al correr y reír al mismo tiempo, perseguir bicicletas, observar el sol y acariciar el pasto. Cuando se percata que se ha evadido de la realidad, se quita los anteojos y se mueve de sitio para evitar ser arrestado o algo así. Poco le importan las miradas de juicio de las personas que no se equivocan en llamarlo loco. Luego toma a otros. Esta vez lo hacen sentir como un vagabundo. Siente el pesar, la evasión de la realidad y en este caso la factura cerebral cobrada por las drogas. Siente una soledad penetrante y una inmensa necesidad de evasión. Luego otros y otros y otros. Se hace de noche y Jonathan extrae uno tras otro. Anteojos que lo hacen sentir como músico, como asiático, como latino, como indígena, como discapacitado motriz, como mudo, como ciego, como herbívoro, como carnívoro, como padre, como rico, como alguien que está muriendo y como alguien que acaba de nacer, como un erudito, como un imbécil, como un homosexual, como una lesbiana, como un asexual, como dictador y como esclavo, como alguien abusador y alguien de quien han abusado, como un famoso, como una planta, como un ave, como un artista, como un presidente, como un autista, como un luchador, como una anciana, como un oso, como un manco, como una mujer sensual, como un hombre fornido, como el más sádico de los asesinos, como el más santo de los santos, como alguien a quien están quemando, como la persona con más dinero del mundo, como diosa hindú, como traficante latino, como chef, como bailarín, como políglota, como cucaracha, como pastor, como quien ríe, como siamés, como escéptico y como todo. Otros más le hacen observar otras realidades alternas. Con uno de ellos ve una vida con Lisa, una que ambos hubiesen tenido si hubiesen seguido adelante. Ve hijos y gozo. Ve un ascenso laboral y algunos viajes sencillos y memorables. Otros más le muestran cómo hubiese sido el mundo si la guerra la hubiesen ganado los contrarios, o si todos siguiéramos una moda distinta, o si el inglés no fuese la lengua universal, sino el latín, o si los estándares de belleza fueran otros. Ve diversos futuros, unos optimistas, unos fatalistas. Encuentra, pues, la historia del chiflado. Lo reconoce por el cabello y la robusta complexión, pues se ve mucho más joven. Viste el uniforme de la secundaria, donde ahora trabaja. Así que, ¿así había sido? Lo observa justo frente a sí, actuando desorbitado, gritando y hablando justo como él lo hacía en este momento.
El chiflado no fue más que otro malnacido que se atrevió a indagar en los misterios del mundo a través de aquel pacto maldito. Un estudiante de la escuela donde ahora trabaja, que fue consumido casi por completo por la visión de los anteojos. Una razón lo suficientemente fuerte como para involucrarlo en un lente. De ahí no hubo vuelta atrás. El chiflado había sido un joven solitario más, un adolescente rechazado que quería saber qué se sentía ser importante y qué se había detenido después y que se había detenido después de probar muchos de ellos. Desenfrenado y desinteresado por su vida problemática, al llegar a tantas pruebas, se había dado cuenta que no sería el mismo, viviendo en muchas realidades al mismo tiempo, al grado de perder la cordura e ir degradándose por el tiempo que le va cobrando cada anteojo. Semanas después de caer en la trampa de la curiosidad, su cuerpo y su cara estaban lejos de ser los mismos, pareciendo un hombre vagabundo con más de 10 años en la piel y en la mente. Probablemente le habían dado trabajo en la escuela después de merodear tanto por ella, siempre reviviendo el poder que los primeros anteojos le habían otorgado, aferrado el resto de su vida a ese concepto. El precio del uso de aquellos anteojos misteriosos, ¿cuántos habría utilizado? Jonathan se quita los anteojos del chiflado, que probablemente habían sido anteojos de dueños anteriores, para continuar probándose aquella fila inmensa de artículos, sin siquiera reparar en que su destino no sería muy distinto al del chiflado. Ya no puede separarse de aquel narcótico que abre los ojos de todo. Ya no es ni será el mismo. Ha dejado de ser dueño de sí mismo. Todo lo que nunca pudo imaginarse pasando frente a sus ojos y haciéndolo sentir exactamente como sería si fuese como lo que ve. Por último, en el fondo de la mochila, unos armazones le atraen con su figura grisácea y delgada, invitándolo a colocárselos. Todo se torna oscuro. Frente a él se materializan figuras deformes, personas con la cabeza volteada, otras sin piel, algunos cubiertos con un aura blanca, otros de varias extremidades, otros sin pies, otros levitando, otros sin cuencos oculares, seres amorfos, grotescos de diversas complexiones y tamaños. Jonathan suelta un grito atroz, gime mientras siente sus piernas temblar y se echa a llorar al suelo. ¿Qué es esto? ¿Acaso estaba viendo el infierno? ¿De dónde salen tantas realidades? ¿Cómo pueden olvidar todo lo que ha visto? Aquella nueva ambición se ha convertido en una adicción que lo ha hecho esclavo de su propia vista. No puede olvidarse de lo que alguna vez se vio. Además, los anteojos le permiten conservar parte de lo que te han permitido ver, por lo que nunca deja de percibir alguna de aquellas realidades que se intercalan y mezclan. Esa fue la historia del chiflado. Y ahora sería la de Jonathan. Se siente exhausto. Cuando trata de volver el cúmulo de anteojos a la mochila, se percata que quedan unos anteojos por probar. Había pensado que eran todos, pero al parecer la mochila había ocultado su propio fondo. Al fondo de la mochila, unos anteojos extraños brillan, reflectando la escasa luz mercurial. Se siente cansado, viejo, acabado,
pero habría de llegar al final de esto, y con lo que le quedase de vida, escribiría y grabaría todo lo visto en presencia de Lisa. Al colocárselos, una serie de imágenes explotan en su cabeza, lo estrellan contra el suelo, como si Jonathan fuese de metal y el suelo potente imán. La verdad de los misterios del mundo pasan frente a sus ojos con la velocidad de la luz, torciendo sus extremidades y agitando su cuerpo. La verdad de miles de homicidios irresolutos, casos de ocultismo, de violencia, de abuso, de negligencia, de secuestros, de asesinos seriales, de misterios familiares, como el vuelo 370, lo sucedido con Amelia Earhart, muertes misteriosas, abducciones, secretos de la Deep Web, contacto con el más allá o el espacio, los rostros de los pocos humanos que controlan el mundo. Aquella nueva ambición se ha convertido en una adicción que lo ha hecho esclavo de su propia vista. No puede olvidarse de lo que alguna vez se vio. Además, los anteojos le permiten conservar parte de lo que te han permitido ver, por lo que nunca deja de percibir alguna de aquellas realidades que se intercalan y mezclan. Esa fue la historia del chiflado. Y ahora sería la de Jonathan. La verdad de las religiones, los pactos y transacciones de islas ocultas, objetos como el mecanismo de Anticítera, las sociedades antiguas que construyeron infraestructuras avanzadas hacía millones de años, la evidencia de paso de Daitlov, y todo a lo que nunca se le ha dado una respuesta o está en posesión de unos pocos. Todo concentrado en aquellos anteojos que le muestran la resolución a los misterios. Los anteojos caen de su rostro debido a la violenta convulsión que le espuma la boca y le voltea los ojos al observar todo aquello detonar en su mente y frente a sus ojos. Nuevamente, todo se torna oscuro dentro de Jonathan, al mismo tiempo que el sol se va rindiendo ante el final del día. No sabe cuánto tiempo pasa desde la convulsión y el desmayo, pero se despierta en plena noche, rodeado de pocas personas, el parque casi vacío y él echado, oculto en las sombras de los árboles y el pastizal. Un intenso dolor de cabeza le hace vomitarse encima, tratando de volverse sobre su espalda para terminar de devolver la escasa comida del día entre el pasto. Luego se vuelve y echa nuevamente hacia arriba, observando el dosel mecerse con un viento sutil y las escasas estrellas que tintinean detrás de éste. Jamás podrá volver a ser el mismo. Hacía menos de la semana que se encontraba capturando datos frente a la computadora y coincidiendo estados de cuenta, charlando esporádicamente con su amiga, que tampoco sería la misma. Voces y figuras se atraviesan en la calma de la noche. Siente cómo su mente no le pertenece más y se sume en un llanto amargo que le hace saber que su voz es ahora la de un hombre viejo. No sabe cuánto tiempo le ha arrebatado cada anteojo, pero sabe que no le queda mucho. Débil y exhausto, hace un esfuerzo por levantarse, embutir en la mochila la pila de anteojos y levantarse, sin importarle la hora y la penumbra. Toma de su chamarra la nota de Lisa y la foto de Marcela que simboliza el sacrificio de su hermano y emprende el viaje de regreso al consultorio. Anda a paso cansino, cargando una pesada mochila repleta de realidades,
mirando a un punto fijo entre las luces mercuriales y de neón, ignorando a quien pudiese atravesársele en el camino. Solo un pensamiento embriaga su mente que coexiste con aquellas miles de realidades, unas hermosas y otras terribles. Con aquel paso forzado llega hasta la puerta del local. Solo un tímido quinqué de queroseno titila sobre la puerta. Jonathan sube el segundo escalón de 2 y se encuentra con su imagen. Un hombre viejo, ojeroso y demacrado. Su cabello ha disminuido notablemente. Por poco no se reconoce. Quiere gritar y estallar en llanto, pero aquel sentimiento es suscitado con una intensa ira. Toma y gira el pomo, pero no abre, así que atesta un codazo a los cristales hasta romperlos y abrir por dentro la puerta. Entra con la firmeza de un púgil, encendido en ira, pero sobrio a pesar de sentir la cabeza dar vueltas y brincar mentalmente una realidad a otra. El anciano no está, grita para encontrarlo, busca en todo el sitio, pero el anciano ha desaparecido. Se quita la mochila y la voltea para acumular en el suelo todos los anteojos. Busca un papel y sale parcialmente del local para encenderlo con la llama tímida de queroseno del quinqué. Vuelve y acerca la llama a un estante donde hay libros viejos y adornos, encendiendo un fuego veloz que consume aquel espacio completamente inflamable. El fuego avanza voraz, vertiéndose como agua sobre los muebles y el suelo. En escasos minutos, el sitio se ve consumido a la mitad por aquella flama danzarina que salpica para empapar un espacio y conquistar el recinto. Jonathan arroja de una patada aquel cúmulo de anteojos hacia las brasas recientes, provocando un crepitar y el crujir del cristal ante el calor. Observa aquello con detalle para luego darse la vuelta para salir de aquel sitio perdido. Sin embargo, al volverse hacia la puerta, su mirada topa con la reflexión de la llama danzando sobre un espacio pequeño de cristal en medio de la pared de anteojos. La última vitrina se encuentra abierta, mostrando aquellos anteojos prohibidos. Ahí están los anteojos que les mostrarán el origen de todo, vulnerables y accesibles. Ignorando el creciente incendio, Jonathan sube y baja del mostrador, toma la escalera móvil casi en llamas y sube hasta aquella vitrina, embelesado por los lentes. Son solo 2 patas laterales, no existen cristales. Sin embargo, al tomarlos siente aquellos círculos invisibles existir y mantener la forma de unos anteojos comunes. De pie sobre aquella escalera que ha comenzado a arder, rodeado de altas brasas que amenazan con devorarlo, el viejo Jonathan sostiene los anteojos frente a sí, sediento, ansioso, deshumanizado, y se los coloca mientras exclama carcajadas perturbadoras y enloquecidas. Al colocarse los anteojos carcajeándose y deformando sus gestos, sus ojos se tornan blancos y cae a peso muerto tras el mostrador. Ahogado en las llamas, el golpe le ha merecido la inconsciencia, rodeado de la danza del fuego que se abre paso. El cuerpo de Jonathan se empapa en sudor y se sofoca mientras va ganando edad y perdiendo tiempo. Mientras la óptica se consume, también lo hace. Logra recuperar la conciencia un breve momento solo para ver entre las llamas a aquel hombrecillo sonreír exactamente igual que el chiflado.
Todo se vuelve completamente oscuro y Jonathan se siente consumir por las llamas y las visiones que ahora posee. El dolor le hace recuperar la conciencia para luego someterle y separarlo del mundo real, del mundo terrenal, junto con aquel sitio que se ve envuelto en un manto anaranjado, amarillo y azul. Los cristales explotan, el humo sale despedido y una intensa explosión se lleva a cabo. Todo se consume. Solo el crepitar del fuego se escucha en aquel callejón oculto a la vista del mundo. Un sutil sonido de campana y un fuerte dolor de cabeza despiertan a Jonathan. Gime en dolor mientras trata de reincorporarse, pero sus párpados le pesan y su cuerpo no planea responder. Siente sus músculos tensos, arenosos, como si hubiese ejercitado intensamente o hubiese tenido un accidente. Su vista no tiene nitidez, menos de la que ya había perdido a lo largo de los años, y se reincorpora torpemente, haciéndose de los muebles. Suena nuevamente aquel tintineo que le taladra la cabeza, pero aún así se pone de pie y poco a poco su mirada y su conciencia aterrizan. Una luz exquisita entra por la ventana. Música de oldies ameniza en el espacio y percibe un aroma agradable a roble en la habitación. Aquel sonido suena nuevamente y trata de encontrar el origen de aquel sonido que se siente como una canción a todo volumen en medio de la peor de las resacas. Se hace del borde del mueble que tiene de frente y al aguzar su mirada observa a una mujer joven entrar ayudada de un bastón. La mujer le es conocida, pero no logra identificarla. De seguro está perdida. Estoy buscando a Jonathan. Dice la mujer aproximándose, tanteando el terreno con el bastón. Dime dónde está Jonathan. ¿Jonathan? Pero si él es Jonathan. Al tratar de explicarse, solo un sonido ahogado sale de su garganta reseca. ¿Qué? Repite la mujer, adaptando una postura más firme. Quiero ver a Jonathan. Extrañado, extiende las manos hacia la mujer para sorprenderse al verlas sumamente delgadas, venosas, tintadas de pigmentación senil, las uñas largas y las articulaciones torcidas. Quiere gritar, atrayendo hacia sí aquellas manos horripilantes. Mira su cuerpo y se encuentra una carne que no es suya. Más aterrado que nunca, baja del banco en el que está y corre hacia el espejo solo para corroborar lo que ya supone. En el reflejo, sin ninguna sola expresión, lo observa aquel anciano de ojos de lenteja, portando los últimos anteojos que Jonathan había usado. Aquella carne, aquellos dientes y aquellos ojos de engendro ahora le pertenecían y poseían. Y como la hipnosis ante un chasquido, su mente sucumbe a su nueva realidad y vuelve hacia la mujer ciega que espera su respuesta, diciéndole: ¿Qué quieres ver? Lesiu, por Alex F. Wong, ha sido narrado por Diego Muñoz. Encuéntralo por Amazon en pasta blanda o Kindle, en donde también podrás encontrar la versión extendida.